Come como Chilango, guía de comida callejera de la Ciudad de México. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, pues por eso me encuentro aquí, mis queridísimos amigos, en un lugar que es hermosísimo en el centro histórico de esta mi querida Ciudad de México, y se trata del Museo Interactivo de Economía, mejor conocido para los cuates como el MIDE. Y es que en unos momentos se va a llevar a cabo aquí una conferencia de prensa donde autoridades de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México van a dar a conocer precisamente de qué se trata esta guía, para qué nos va a servir y demás. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México Mágico. Y bueno, pues ya estamos aquí esperando a que en unos momentos lleguen, se presenten las autoridades para que nos den a conocer pues de qué se trata esto. Suena interesante, la verdad suena interesante, porque ¿a poco no? No me dejarás mentir que hay muchísima terminología que si tú no eres de la Ciudad de México, pues como que no le vas a agarrar bien la onda, como esas cuestiones que son tan controversiales de la quesadilla sin queso o pásele güero, terminología por el estilo, que sin duda alguna tienes y debes de conocer cuando visitas la Ciudad de México. Y si eres de la Ciudad de México, pues qué te digo, ¿no? Para todo mal un tamal y para todo bien también. Ahí le va el pilón. Huevos rojos, verdes o divorciados. Frijol, papa y chicharrón, la cura para el corazón, son solo algunos de los dichos que escuchamos en nuestro diario andar por las calles de la Ciudad de México, eso sí, siempre y cuando pasemos por algún puesto de comida garnachesca. Y es que en la capital de México tenemos gastronomía para todo y para todos, ya sea un buen tlacoyo, un esquite, unos tacos de suadero y hasta un juguito para el desayuno. Es por eso que la Secretaría de Turismo de la CDMX presentó esta guía que titularon, como te mencioné hace unos instantes, Come como Chilango, en la cual se destacan todas las delicias con las que podemos deleitar el paladar en cualquier lugar y a cualquier hora. Y es que la Ciudad de México está de moda, así lo aseguró Alonso Vera Cantú, director general de Amo México. ¿Y qué significa la comida callejera en Ciudad de México? Que sintetiza pues, las muchas historias, técnicas y gastronomías de todos los estados. Aquí en Ciudad de México podemos comer la verdadera comida mexicana, que es esta unión de técnicas, de ingredientes. La intención de la guía, entre otras cosas, es honrar a todas aquellas familias que con sus manos hacen de la comida callejera todo un arte y una experiencia culinaria. Y creíamos que la mejor manera era precisamente esta, hacer una selección cuidadosa de algunos platillos que consideramos los más emblemáticos de la Ciudad de México. Come como Chilango está al alcance de todo mundo, ya sea que vivas en la CDMX, en cualquier estado del país o en casi cualquier lugar del planeta. La idea es que sea en una versión impresa y van a poder ver una versión en línea gratuita también. Es bilingüe por el momento, vamos a buscar que sea lo más accesible para que todos los visitantes y por supuesto los nacionales puedan inspirarse y encontrar este ánimo a probar lo que las calles de la Ciudad de México nos ofrecen. Entonces la invitación es esta, que comamos como chilangos. Cada quien tenemos nuestra definición de eso, pero para nosotros es alegría, es orgullo, ¿no? Es tradición. En un momentito te explico cómo puedes acceder a esta guía. Seguramente, no me digas que no, ya se te abrió el apetito. Oye, pero antes de que vayas por una botana o algo así, te pido que si este video te está gustando, está siendo de utilidad para ti, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y si es que no lo has hecho, una suscripción a este canal de YouTube. Para ti es total y absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, pues ahora sí te cuento que en la Ciudad de México existen 50,000 establecimientos de comida, de los cuales el 25%, es decir, una cuarta parte, son alimentos callejeros, puestecitos o como tú quieras calificarlos. Así lo reveló la doctora Natalie Desplas, quien al momento de grabar este video es la secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Comer en las calles de la Ciudad de México es un arte cotidiano donde los comensales se encuentran muchas veces de pie, no hay donde sentarse a veces, como si el sabor no podía esperar. O sea, ya entramos, pedimos y ya lo tenemos que comer, y pásele güerito. A mí cuántas veces me han dicho pásele güerito, ahí con todo joven, y hace mucho que no me lo dicen, pero el güerito todavía sigue. Y francamente al principio decía, bueno, ¿qué quieren decir? Pero bueno, fíjense que su servidora hace muchos años no sabía el arte chilango de comer un taco. Eso también se aprende. Hay una manera de agarrar el tacón que es muy de aquí. El entender si el chile pica o no pica, del chile que pica o no pica, que no pica todo el chile, que la quesadilla no siempre es de queso, el famoso entre los habitantes del norte del país, y
si dice quesadilla tiene que tener queso y aquí hay que precisar, hay que decir, bueno, con o sin queso. Frases que sin duda han trascendido generaciones y que en la ciudad son acompañadas de algún platillo, y es que la comida en general no solo es algo necesario, sino todo un patrimonio en la mayoría de culturas del mundo entero. Cada bocado de nuestra comida en la Ciudad de México es una conexión con raíces, una conexión con tradición, una conexión con alguna abuelita, con alguna tía que así lo hacía o lo hacía diferente. Ahora bien, la guía física no se ha precisado cómo poder obtenerla, pero no te preocupes, puedes consultarla en internet, solo basta que ingreses al portal comecomochilango.com. Aquí lo primero que verás es un video que te advierto, eso sí, te abrirá el apetito. Luego podrás navegar por sus diferentes ventanas donde encontrarás delicias como tamales y guajolotas, jugos de carritos y frutas, chilaquiles, tacos de canasta, tacos al pastor y muchísimos más. En cada ventana puedes dar clic y eso te llevará a conocer de qué forma se elabora el platillo o antojito. Vas a encontrar algunas fotos, un dicho popular referente al mismo, algunas recomendaciones de sitios donde podrás disfrutarlo y un video para que todo quede muy claro. Estamos aquí al lado de la Torre Vancomer, estamos en Reforma 510, donde está el puente. Somos Tortas Cataquil y tenemos apenas 4 años. Estamos en la calle Isabel la Católica número 83, local B. El lugar se llama, pues, como tradición ya los conoces, es Taquería El Torito, desde 1957. Nos encontramos en el Mercado Jamaica, en la entrada del mercado de zona, preparándonos deliciosos tlacoyos y quesadillas. Estamos ubicados en Avenida Sonora, número 205, en la colonia Hipódromo Condesa. Fue fundada hace 35 años. Los tacos al pastor es nuestro producto que más se vende. Un tlacoyo pues está elaborado de masa, lo que es, ¿no? Y el relleno pues ya podría ser de haba, frijol, requesón. Y aunque no lo creas, viene un instructivo para comer como chilango. ¿Qué tal, Bueno, pues ahí tienes la información para que pues desde luego que tú ya de forma más profunda analices esta guía que en lo personal me pareció muy pero muy interesante. Fíjate que ya al final de la conferencia de prensa pues nos invitaron unos tamalitos, unos tlacoyos, unos taquitos de suadero. Mira, todavía aquí me estoy refinando un atole de cajeta que está bastante sabroso. Fíjate que hablando de comida, de cuestiones gastronómicas, viene a mi mente un video que hice con Dulce, mi esposa, de un lugar que está bien interesante, bien sabroso, porque entre otras cosas hacen tacos pero sin tortilla. ¿Quieres saber dónde está? ¿Cómo se llama este lugar? Mira, te estoy compartiendo por aquí un video para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas descubriendo muchas cosas que existen en mi México mágico. Bien, muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.